Inet observó a un hombre intentando abusar de una joven y no dudó en ayudarla. Sintió tanta ira que deseaba eliminarlo. La joven le advierte sobre los problemas que enfrentarían si lo hace, pero a Inet eso no le importaba, pues se sentía más viva que nunca y feliz de haberle ayudado. Al percatarse de que el hombre seguía con vida, tomó una piedra para terminar el trabajo, pero fueron detenidas y comenzaron a huir. Una vez a salvo se presentaron. La joven le preguntó sobre su origen. Inet respondió que ella no tenía hogar y a la vez era de todos lados, habiendo vivido en una torre en diversos lugares. Le relató que había tenido que seguir a sus maridos, casándose con todo tipo de hombres por su condición de dama Gustav, pero juró que jamás volvería a hacerlo. La joven intuyó que se refería a los Gustav del Norte, mencionando que había oído sobre la dama demonio, preguntándole si era ella. Inet comprendió que su reputación estaba manchada y los rumores se habían propagado por todas partes. Esa joven le pregunta si había comido y si tenía en dónde hospedarse. Como Inet no lo había hecho, aceptó acompañarla sin dudarlo. No le importaba el destino, cualquier cosa era preferible a permanecer en aquella habitación, incluso si se trataba de un burdel. Al entrar al establecimiento, Inet reflexionó, quizás a Critchman ese lugar le resultaría repulsivo. Las personas como él no disfrutaban de los placeres mundanos. Tal vez había destruido toda su vida empeñado en lograr su objetivo, incluso descuidando su propia familia. En ese momento notó que otra dama le coqueteaba y su corazón comenzó a palpitar. Su acompañante le advirtió que no debía comportarse como un joven enamorado, y aunque esa mujer no igualaba su belleza, ese era el rostro principal del burdel. Inet observó que esas mujeres se parecían mucho a la que vio en la posada de Aliona, pero por alguna razón, aunque las chicas del burdel vestían provocativamente y mostraban mucha piel, no podía apartar su mirada de ellas. La joven le comentó a Inet que estaba muy sonrojada, y aunque ella intentaba negarlo, su acompañante le dijo que eso la hacía parecer aún más culpable. Pero era linda, extraña y algo loca. Mientras Inet la esperaba, Regina, como se llamaba, conversaba con una mujer mayor quien le entregó algo, y aunque Regina se la ofreció a Inet, ella de inicio no la tomó, aunque sí preguntó por qué aquel hombre había intentado atacarla. La joven le explicó que era un proxeneta que la había visto trabajando en otro distrito y por eso quería lastimarla. Inet desconocía el significado de esa palabra, pero comprendía que podían haberla eliminado en plena luz del día, sin que nadie interviniese, pues las rameras eran consideradas sucias y merecían ser eliminadas, aunque eso enfureció a Regina, quien insistía en que Inet bebiera. Finalmente se arrepintió cuando le explicó que eso era lo que la gente decía, pero que a ella no le importaban esas cosas, solo odiaba que la golpearan. Ser golpeada por alguien a quien odias era lo peor. Lo que realmente detestaba era escuchar su voz suplicar, disculparse y expiar. Creía que ellas podían sentir el mismo dolor, puesto que ambas eran humanas. También le contó que su hermano era muy poderoso y la amaba tanto que no podía vivir sin ella. Además era su amante, por lo que a partir de ese momento la protegería. La joven cortesana comenzó a reír, considerándola todo un caballero. Inés le aseguró que todo era cierto y que no había querido ofenderla, pues ella misma era más sucia de lo que pensaba. Además le recordaba que no debía olvidar quién la había salvado ese día. Después de eso bebió el vino que anteriormente le había ofrecido Regina, desplomándose en el momento. Mientras estaba inconsciente soñó que hablaba con Aliona, quien le decía que lo que estaba roto permanecía roto y lo arruinado no podía reemplazarse. Aliona le preguntó por qué se había ido a Pessoa. Además creía que había sido feliz con el joven durante esas 2 semanas que estuvieron juntos. Inet le hablaba sobre el cinturón de castidad, explicándole que era algo que usaban las mujeres nobles para proteger su tesoro más importante, incluso si permanecían solas el resto de su vida. Era algo que debían proteger. Creyó que esa sería la espada que la protegería, pero cuando se casó con su primer marido, Johannes lo eliminó. Aliona le preguntó qué hicieron sus padres, pues si hubiera sido su hermano, su padre lo había golpeado. Sin embargo, Inet no la habían reconocido ni mostrado piedad. No obstante, durante esas 2 semanas con Johannes se dio cuenta de que todo fue culpa de Jovinet, quien tenía la misma personalidad compleja y peculiar que ella, siempre manteniendo a todos a distancia. Ella y Johannes estaban rotos, de alguna manera llenaban los vacíos el uno del otro, como engranes que encajaban perfectamente, y así ambos se convirtieron en depredadores. Desde que estaba libre, los únicos hombres que había visto eran los de la posada, y quería ver más, quería ver a Johann buscándola entre los libres y pobres, quería ver su mirada de miedo enloquecida entre la multitud. Aliona no entendía esa relación en la que se desea lastimar y ser lastimado. De pronto comenzó a despertar y escuchó lo que las mujeres hablaban.
Regina le decía a la madame que ese hombre al que querían complacer no le gustaba que las damas estuvieran despiertas y quería reemplazarla, pero la mujer mayor le recordó que estaba muy golpeada y debía recordar que su sustento dependía de su cuerpo y de su rostro. Además, no creía que esa joven, refiriéndose a Inés, perteneciera a una familia noble, pues nadie de la nobleza permitiría que su preciada hija pisara un burdel. Inés se percató de que habían puesto somníferos en la bebida, pero logró despertar antes de que ese hombre le hiciera algo. Cuando él notó que la mujer estaba despierta, la golpeó, pero Inés respondió y lo golpeó repetidamente. Lo insultó, pero se dio cuenta de que era un inútil y lo único que logró fue rasgarle el vestido. Le dijo que si no hubiera recuperado la conciencia se habría aferrado a él pensando que era Johannes. En ese momento miró al hombre y le preguntó si había perdido el valor después de recibir algunos cuantos golpes. Inés se dio cuenta de que él disfrutó ser humillado por una mujer, así que lo utilizaría para desahogarse por un momento. Al final no creía que Johannes le importara. Cuando salió de la habitación, Regina ya la esperaba y le preguntó cómo estaba. Inés le agradeció por el somnífero, pues no había podido dormir bien y sufría de insomnio crónico. Quería que le consiguiera más. Regina le dice que le pediría a la madame, pero quería saber si realmente estaba bien y qué había sucedido en la habitación. Cuando Inés le contó, se sorprendió, pues había una chica que tenía esas preferencias y él nunca la había solicitado. Inés le contará más mientras toman algo, pero en ese momento llegó Johan y preguntó por cuánto la habían vendido. Inés notó que la mirada de Johannes era como la de su padre cuando la vio lastimando a su madre. Desde ese día ella quiso ser como él. Sin embargo, contra su voluntad, su cuerpo llegó a parecerse más al de su madre. Su alma combinaba los ojos de su padre y el cuerpo de su madre, no la diferenciaban del demonio de los ataúdes. Mientras la arrastraba hacia una habitación, ella deseaba que la poseyera de la manera más salvaje y cruel, pero de pronto fueron interrumpidos por la madame, pues no había pagado por ella. Sin embargo, Regina estaba tratando de detenerlo, pues Inés no era una de ellas y no podía tomarla a la fuerza. Johannes le dijo a Inés que lo avergonzaba, pues estaba rodeándose de plebeyos. Primero se hizo amiga de la hija de un posadero y ahora de una ramera. Le dijo a todos que debían irse pues no eran un espectáculo. Cuando la madame insistió en cobrarle, él le reveló que era Johannes Valdemar de Gustav, y en ese momento todos los dejaron solos. Mientras él se preocupaba por eso, Inés estaba molesta con él, pues nunca se había detenido cuando estaba enfadado, no era el mismo Johannes de siempre y quería saber quién era. Johann quiso saber si se refería a la noche en la que estuvieron juntos, esa en la que le propuso matrimonio. Ella le mostró que ya no llevaba el anillo. Quería saber por qué hasta ahora no le había preguntado en dónde lo había dejado. Pero él le dijo que quizás si escuchaba la respuesta no la dejaría vivir. Para Inés esa mirada de ira pura estaba llena de belleza y poder. Johann le contó que había ido a las antiguas tierras de Tocumón, esperando encontrar alguna manera de no vivir con ese cuerpo para siempre. Deseaba ser el marido perfecto para ella. Quería vivir y permanecer como un humano siempre. Además era lo que su madre siempre había querido. Al escuchar eso, Inés sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. Esa forma era uno de los muchos poderes que tenía él, pero había hecho que pareciera una especie de castigo divino, y a pesar de que al principio ella también le temía a esa forma, y creía que era la culpable de que él fuera así, realmente era una de las cosas que hicieron de Johannes la persona fuerte, hermosa y majestuosa que era, pero no había un solo registro del origen del misterioso cuerpo, ni nada sobre sus antepasados. Lo único que quedó fue una narración falsa de cómo Javier salvó a su familia en decadencia. Inés notó que Johannes a veces hablaba del pasado lejano como si fuera reciente. Kretschmann le había dicho a Johannes que esa mujer le había prendido fuego y había culpado a su hijo, y al saber eso se daba cuenta de quién era Jovinet en realidad. Ahora desconfiaba de ella, pero cuando Inés escuchó eso se dio cuenta de que Johannes hablaba de su yo del pasado. A pesar de no tener recuerdos del pasado, ella era la culpable de todo. Al principio creyó que estaba actuando de esa manera debido a algún recuerdo olvidado, que de repente había vuelto a su mente. Estaba claro que ese juego con él era agonizante, así que tal vez la intervención de Madame fue una bendición, porque le produjo una sensación de alivio indescriptible. Era como si el cielo le impidiera usar a Johannes para sus malvados deseos. Él le confiesa a Inés que ha estado teniendo recuerdos de otra persona, y ahora esos recuerdos son indistinguibles unos de otros, y comienza a alterarse. Entonces le pregunta quién desea que sea. Deseaba que fuera Javier o su padre, un hermano cariñoso, un amante volátil o un monstruo alado, una bestia o un esclavo, o tal vez un perro faldero que no ve más que las plantas de sus pies. Después de una intensa noche, Inés no estaba acostumbrada a la imagen nueva de su amante. El rostro de su querido Johannes era brillante como el sol,
pero el de ese hombre parecía una luna creciente. Hasta ese momento no supo que se llamaba Idris. Lo único que sabía de él era que era el propietario de los recuerdos de Johannes. Hasta ese entonces supo lo que se sentía despertarse con un extraño después de una noche juntos. Había una tensión sutil en el ambiente. Estaba tan avergonzada que quería esconderse. La situación podía ser extraña para cualquier persona, pero para ellos ya era algo normal. Inés le pregunta a Johan si le gustaba su nueva cara, aunque no se había visto aún. También quería saber por qué cada vez que se transformaba era diferente. La primera vez fue como si tuviera convulsiones, otras como si su cuerpo estuviera siendo destrozado, pero esta vez fue como si la lluvia lo hubiera lavado. Ese demonio había estado repitiendo todo lo que Inés había dicho. No podía transmitir nada significativo, por breve que fuera, pero no tenía lenguaje propio. No era el caballero del palacio ni el heredero de Valdemar, sino un cuerpo antiguo que apreciaría siempre. Solo con una seña reveló su verdadero yo, su pobre bestia lamentable. Era su gran amor, no necesitaba cambiar de forma, eso no importaba porque era suyo. Las mujeres del burdel ya estaban desesperadas, pues esa pareja hacía lo que quería y en donde quería. La sacaban de las habitaciones cuando estaban con clientes. Madame sabía sobre Johannes Valdemar y los Documont, la madre de esos locos, como ella las llamaban. Además había escuchado los rumores sobre la masacre de los Indridason, por eso era mejor no meterse con ellos. La pareja se había instalado en el barrio rojo y vivían en libertinaje, sin importarles lo que los demás pensaran. Cada habitación de ese burdel se convirtió en su patio trasero. Una de las cosas de las que hablaba constantemente Johannes cuando compartía sus recuerdos pasados con Inés era sobre el padre de Idris. Fue cuando escuchó el nombre por primera vez, cuando se enteró de los actos traicioneros de Javier y su hermana. Parecía un cuento lejano, mezquino y despreciable. Inés creía que Kretschmann pudo haber empezado todo para salvar a su esposa, pero en algún momento se obsesionó con el demonio. No tenía derecho a culpar a su propio hijo. Descuidó sus deberes como padre y permitió que sus hijos murieran de hambre. Y se preguntaban por qué habría convertido a su hijo en una bestia antigua. Debió haber querido que viviera siendo castigado. Eso no era amor de padre, era castigo puro y venganza. El demonio nunca había pensado en eso, e Inés estaba muy molesta y no le permitía considerarse parte de la familia de ese villano. En ese momento, Johannes le propone tener un hijo, algo que le había sorprendido mucho a Inés. Ella le dice que aunque una parte sí lo desea, la otra no estaba segura. Él no se molesta, siempre supo que ella era su mujer, en la vida o en la muerte, pero la verdad es que lo deseaba, pues así, cuando él ya no pudiera estar a su lado, una parte de él seguiría con ella. Al escuchar eso, ella acepta, lo que lo hace llorar de felicidad. Sin embargo, Inés realmente no entendía los sentimientos de Johannes. No tenía idea de lo solo y ansioso que se sentía en el fondo. Inés solo quería ser feliz con él, pero lamentaba no haber podido ver más profundamente su corazón ese día. Y así las estaciones iban y venían en su estancia en el barrio rojo. Un día, mientras tomaban un baño, Regina le pregunta si no está cansada de eso, pues le había contado que creció encerrada en una torre y pasó de familia en familia como un objeto, solo para quedar atrapada una vez más. Regina sabe que la vida de recién casados puede ser especial y dulce, pero sigue atrapada en su habitación día tras día y le pregunta si todo está bien. Inés le dice que una vez que empiezas a vivir en un espacio confinado, completamente aislado del mundo, empiezas a tener miedo. No sabes exactamente de qué, solo la sensación de la tela adherida al cuerpo le había proporcionado una experiencia sensorial directa, por lo que podía escuchar cada sonido y sentir cada pequeño cambio afuera de su puerta. Se sentía como un ratón escondiéndose de un depredador. Quizá por eso no sabía si estaba cansada, porque no había tenido tiempo para nada, como una prisionera. Regina le dice que no se parece nada a un prisionero, y los conoce bastante bien, pues su papá cumplió cadena perpetua. Inés se da cuenta que ella le había contado todo sobre su vida a Regina, pero no sabía nada sobre ella. Entonces la joven comienza que durante el tiempo que estuvo en prisión lo apoyó. Durante décadas vivió con grilletes en manos y pies, mientras vivió en un espacio no más grande que las palmas de sus manos. No le temía a nada y era tan violento como una bestia. Ese hombre se molestaba porque ella no podía llevarle comida. Pero ¿qué podía hacer? Solo era una pequeña y no sabía hacer nada. El hombre le había dicho que por lo menos podía vender su cuerpo como lo hacía su madre, así podría llevarle carne para comer. Cuando creció simplemente hizo lo que le sugirió su padre. Cuando finalmente pudo visitarlo con carne y pan, descubrió que ya no estaba. Había desaparecido silenciosamente y nadie se dio cuenta. Inés le dice que sabía que eran similares, aunque Regina no entiende
¿Qué tendrían que ver la princesa de una torre y la hija de un prisionero? Inés le dice que ambas no tienen educación y solo hicieron lo que sus padres le dijeron que tenía que hacer. Inés le dice que quería ser como su padre, pero no lo logró y nunca pudo desobedecer su voluntad. Y así como Regina había vuelto al burdel de su madre, ella lo había hecho a la torre. Además, si no lo menciona, nunca se hubiera dado cuenta de lo aburrido que era estar atrapada en esa habitación, y se preguntaba si debía aventurarse y salir. Inés se preguntaba si Jovinet Documont se habría sentido como ellas, atrapada, volviendo a esa habitación por costumbre. Regina le dice que hay un grupo de actuación que estará por 3 días en la ciudad. Debería salir con su marido para ver el espectáculo. En ese momento llega Johannes por ella, y cuando las mujeres lo ven pasar lo invitan para tomar un baño, pero él las ignora. Inés se siente orgullosa de que él solo tenga ojos para ella, y al ver el reflejo en el agua piensa que inclusive ignoraría a Jovinet. Pero en su mente resuena una voz que le dice que es una patética. La imagen de Jovinet Valdemar, la noble de Gustave, no se encuentra por ningún lado y no se diferencia en nada a esa gente del Distrito Rojo, que han abandonado tanto su cultura como sus costumbres. Era deplorable. Ella sale de ahí muy enojada. Johannes la alcanza, pero Inés no quería que se diera cuenta que se encontraba celosa de su antiguo amante, Jovinet Documont. Le parecía demasiado vergonzoso. Ese día el Distrito Rojo estaba más animado de costumbre, probablemente por el grupo de actuación, y le pide a Johannes ir a ver el show, pero él le dice que probablemente haga demasiado frío. Inés le pregunta si es por Lot Pessoa que lo está buscando, pues el mismo día que ella escapó, Johannes salió a buscarla, aunque el motivo por el cual el señor de Pessoa quería entablar una relación con los Valdemar era otro. Resulta que estaba decidido a cruzar las puertas de Indridason. Henrik, el hijo mayor y único sobreviviente de la masacre, había desaparecido y no había manera de saber si aún estaba vivo. Lord Pessoa trabajó mucho para encontrarlo, por eso les había abierto las puertas. Lo que ese hombre quería era el castillo. Si no podían encontrar a Henrik y la viuda se quedaba en Pessoa, la captura de Indridason sería una victoria sin derramamiento de sangre. Lord Pessoa sabía que Inés no había tenido descendencia, además tenía el poder de convocar a un demonio, pero estaba dispuesto a ignorar esos rumores si ellos se quedaban pacíficamente ahí, en el sur. Inés no había pensado en las intenciones de Pessoa, pero le parecía ridículo cómo los nobles con un inmenso poder y grandes propiedades tuvieran demasiado miedo a los ojos vigilantes de los demás, como para reclamar los castillos abandonados. Sabía que Henrik le entregaría la llave del castillo a ese hombre, si le pagaban lo suficiente como para vivir el resto de su vida cómodamente. No tenía ni los lazos ni el valor para reconstruir el castillo, así que si un día, cuando alguien con un apellido diferente lo ocupara, su regreso sería sigiloso. A Inés le parecía inquietante, pero a la vez divertido imaginar a Henrik. Cuando se enteró de las intenciones de Pessoa, pensó que su odio persistiría y lo vería como su peor enemigo, porque las cosas que le hizo eran imperdonables, pero después de recuperarse del trauma que pasó por su culpa, nuevos sentimientos surgieron, pues empezó a verlo como un camarada. Estaba segura de que él también quería vivir y deshacerse de las garras de ese anciano. Justo en ese momento, Johannes le pregunta en qué estaba pensando, y ella sin más le dice que en Henrik. Él le pregunta si no le molesta. Inés le dice que ahora es insignificante para ella, pero a veces piensa en él. Era como un viejo amigo del que se había cansado. A pesar de que ella sentía que después de todo solo podía estar agradecida con Johannes y no sabía si era necesario contarle sus sentimientos hacia Henrik, él inmediatamente le dice que perdonó bastante rápido a un hombre que le causó tanto dolor. En eso le avisan a Johannes que Lord Pessoa había enviado a alguien para hablar con él. Antes de bajar le dice a Inés que puede ir a ver el espectáculo. Inés vio esos ojos, esa mirada que no había visto en mucho tiempo, iguales a los de su padre. Johann se fue a Pessoa sin ni siquiera despedirse de ella. Inés le cuenta todo a Regina, entonces ella le explica que no puede hablar de otro hombre frente a su marido, y menos si fue el culpable de arruinar su matrimonio, y no recordarlo como si fuera algo bueno. Aunque ella lo considera un perro al cual solo vio una vez, su marido es un aristócrata que aunque lo desee no puede levantar la voz. Probablemente por eso habló de una manera tan indirecta. Además, así como dice su gente, refiriéndose a la nobleza, parecía una tonta voluble, y no entendía por qué la perdonaba. Inés se molesta al escuchar eso. No solo lo ha perdonado, al contrario, sentía que se había aprovechado de ese hombre, además que sabía muy bien lo que Johannes podía hacerle, y aún así insistió en perseguirla. Inés le dice a Regina que una mujer noble es como una placa que no se puede tocar,
No importa si esa placa fue hecha por una princesa que fue maldecida por el diablo o un enemigo mortal de la familia. A los ojos de Henrik, ella solo era una joven que atesoraba y deseaba. Sabe que su amiga la quiere consolar, y todo el tiempo que ha pasado, tanto con Henrik como en el Distrito Rojo, ha sido feliz. Cree que esa vida le conviene, pero su ansiedad le hace volver a viejos hábitos, y quería ponerle fin a toda esa miseria habitual. Ahora tenía un marido dedicado y preocupado, así que uno de ellos podía ser frívolo y poco tolerante. Estaba decidida a preguntarle a Johannes lo que sentía cuando regrese. Mientras disfrutaban y celebraban, Regina nota un hombre, parece un trovador y quiere pedirle que cante algo. Ina tiene una sensación extraña al verlo. Cree que lo ha visto antes, pero no recordaba dónde ni cuándo. De pronto recuerda que era el hombre que cantaba las canciones de Arnoul en Gustav. En ese momento van a buscar a Regina, pues al parecer una prostituta no podía tomarse un descanso. Aunque no deseaba regresar, tenía que hacerlo, pues de no hacerlo no ganaba comida y era maltratada. Inés regresaría después de escuchar una canción. En eso recordó algunas palabras que le había dicho Griselda, y sabe que quizá las repitió de ese trovador. Ahora se preguntaba si su niñera tenía algún lado oscuro que quizá no conocía. Justo cuando pudo considerar los sentimientos de su única niñera, se distanciaron y ni siquiera se había podido despedir adecuadamente. Se preguntaba si le iría bien en ese castillo, ahora que no tenía niños que cuidar. También se preguntaba si habría alguien que la extrañara en ese castillo tan frío. Una vez que la canción terminó, Inés creyó que el trovador había desaparecido, pero no había bebido lo suficiente como para haberlo imaginado, aunque al acercarse nuevamente lo ve y le pregunta si la recordaba. Cuando el hombre le confirma que sí, Inés se molesta, pues no debería hablarle en ese tono. Le pregunta si recuerda quién es, y al ser solo un trovador no tenía derecho a hablarle así. Pero él le dice que no recuerda haber estado en Gustav, tampoco recuerda la fecha ni el lugar en el que se encuentra, y cuando Inés está por irse, pues el hombre estaba desvariando, él le dice que le prendieron fuego frente a ella. ¿Cómo podría olvidarla si compartieron tal experiencia? Inés recuerda lo que Johannes le contó sobre el pasado, pero algo había cambiado, pues él le contó que Johannes le había prendido fuego a Kretschmann y había culpado a Idrich, pero ahora ese hombre dice que lo hizo él mismo. Sabe que quizá lo hizo por no estar en su sano juicio y se disculpa por haberlo hecho presenciar tal horror. Ese hombre le dice que es una Documont, y aunque no era directamente, pues en realidad era una Valdemar, Documont era el nombre de soltera de su madre. El hombre le pregunta si Jovine Documont era su madre, pero cuando la joven lo niega, al hombre le parece extraño y se pregunta qué hace ahí, qué está haciendo en ese lugar, pues estaba tratando de salvar a su hijo. Le habían cortado las manos, los pies y lo dejaron pudrirse. Él intentó extraer esas partes y fusionarlas con un cuerpo inmortal. Inés se queda paralizada al escuchar todo eso, pues la historia sonaba como la de los orígenes de Idrich y el demonio, tal como Johannes lo recordaba. Ahora le preguntaba si él era un recipiente para un alma atrapada en un ciclo de reencarnación, como Johannes lo había dicho, o simplemente era un trovador errante y un loco que había repetido un rumor que alguna vez escuchó. Ella esperaba que ese hombre tuviera la respuesta que Johannes estaba buscando, pero en eso el viejo recuerda que estaba enfadado con su trabajo. La investigación estaba incompleta y había arruinado el hechizo. Ese hechizo había sacado sus recuerdos y le habían robado el alma, y fueron escondidos por completo en el cuerpo de su hijo que se había fusionado con la inmortalidad. Inés, al igual que todos aquí, estaba confundida. Ese era un hombre que no tenía ni alma ni recuerdos, y cuando ella le pregunta qué es exactamente, él le dice que es un demonio. Inés lo abofetea, pues no quiere ser encarcelada por estar escuchando tonterías, y le recomienda tranquilizarse si no quería estar en problemas. El hombre le dice que sus pensamientos estaban al servicio de 3 dioses, su esposa enferma, su hijo y su hija, pero al final los había perdido, y cuando alguien que nació para servir a un dios pierde su único propósito, ansiosamente comienza a buscar uno nuevo para llenar ese vacío. Todo empezó con una valla que apenas le llegaba a la cintura, esa valla construida por los aldeanos para que ni él ni su familia pudieran entrar al pueblo. Los bosques que rodeaban esa valla, que rodeaba su casa, se conocieron como el bosque del apóstata. Él creía que el mundo era demasiado grande e indigno para que sirvieran meros pensamientos humanos. Tal vez los cielos lo habían guiado y lo ayudaron a tallar un ídolo para representar a ese mundo, una diosa que simbolizaba una cosa única. Adoró a Jovine Documont sin dudarlo, incluso se quemó frente a ella como prueba de su feroz devoción. Le sirvió sin dudar
y Ned no puede creer que ese hombre vea eso como una adoración y se va dejándolo solo con su locura. Mientras se alejaba, se dio cuenta que ese hombre estaba enamorado de Jovinet, pero ese amor era como una maldición, como su amor por Johannes, un amor que no se diferencia del rencor. Johannes había sufrido mucho por su culpa. Mientras esperaba a su amado en la habitación, recuerda su última pelea y cree que puede abandonarla, pero le avisan que él aún está en la reunión con Pessoa, y cuando va a buscarlo desesperadamente, se da cuenta que la habitación en la que se llevó a cabo la reunión está vacía. Comienza a desesperarse más al pensar que la ha dejado. Se pregunta si hizo algo malo, si es por haberlo arrastrado a una vida de libertinaje, y si debería disculparse con él. Pero luego recuerda que eso no estaría bien, pues él también lo ha disfrutado. Quizás solo la está poniendo a prueba. Ahora debía pensar claramente qué podía hacer para traerlo de regreso. Aún no entendía qué acto destructivo pudo haber hecho para alejarlo. Loca. Así que trata de desvivirse, arrojándose desde la torre más alta para hacer que él regrese. Pero se asusta inmediatamente. La vergüenza, la ira y la tristeza brotaron dentro de ella. Se aferraba a la pared, pues en realidad no quería hacerlo. Solo esperaba traer a Johannes. En eso escuché una voz preguntando por qué no se soltaba. Era él. Quería saber qué tenía que hacer para tenerla satisfecha. Le preguntaba si solo era feliz al verlo arrodillado, arrastrándose a sus pies, así que debía bajar antes que él mismo la empujara. Al final él sabe lo que ella piensa, que solo es un monstruo que no merece amor ni compasión, y ella solo se satisface cuando los dientes de un perro feroz han sido arrancados. Inés le grita, enojada, diciéndole que él también disfruta burlándose de ella, así como ella lo hace de él. ¿Cómo podía decirle ahora que era una mujer repugnante? Pero de pronto escuché una voz recordándole que Johannes había contado sobre Idris y cómo vivió encarcelado como un perro. ¿Cómo podía gustarle eso? Él aún tenía esos recuerdos. ¿Realmente creía que eso le gustaba? Esa voz era de Jovinet, quien le decía que eran iguales, no diferentes a una bestia, pues ella tampoco sabía amar. Entonces entiende que todas las cosas que supuestamente había hecho por amor a Johannes en realidad no tenían nada que ver con él. Se acababa de dar cuenta de que en realidad lo había lastimado mucho, como antes lo habían hecho con Idris. Se disculpaba sinceramente con él, pero él le pide que se detenga porque está haciendo lo mismo que hacía esa mujer. Inés le pedía dejar de vivir como lo habían estado haciendo. Quería buscar un nuevo camino, uno que le permitiera vivir juntos el resto de su vida. Aunque le resultara difícil amarse como la gente normal, debían crear su propio final. Cuando se abrazan, Johannes le dice que lo ha estado escuchando dentro de ella. Hay 2 latidos, pero no está seguro de querer tener un hijo ahora, que sería mitad monstruo como él. Y Ned cree que pudo haberla escuchado cuando dijo esas crueles palabras, pero ella lo consuela diciéndole que desde ahora serán un monstruo con 3 corazones. Ay, qué enferma. Peor que Chernobyl, la mujer esta. Bueno, hasta aquí dejamos la enfermedad del día de hoy. Les agradezco mucho seguir apoyando al canal con su like y su comentario. Hasta luego.